Tribunal Popular, en pie. Preside el juez Javier Foz. Pueden sentarse. Tribunal Popular juzga hoy los tacos. Su uso, el uso de las palabrotas o las palabras malsonantes, puede ser analizado desde diversos puntos de vista: social, cultural, lingüístico. Su utilización puede depender de diversos factores, como la época o el contexto social. El hecho es que para algunos los tacos empobrecen el lenguaje y alteran las pautas de la buena educación. Para otros, en cambio, no son más que una expresión espontánea, vital, que a fin de cuentas forma parte de nuestro acervo popular y por lo tanto de nuestro patrimonio cultural. Posiblemente las argumentaciones del fiscal Javier Nart y del defensor Ricardo Fernández Deu vayan por estas líneas respectivas. En todo caso, y con la inestimable colaboración de los testigos de esta noche, 3 escritores y un médico psiquiatra, estamos absolutamente seguros de que el debate ofrecerá datos de gran interés. Conozcamos ante todo la identidad de los miembros del jurado. Enrique Pérez, de Granada, 22 años, administrativo. María del Sol Díaz, de Plasencia, Cáceres, 32 años, asistente social. Manuel Rodríguez, de Torrejón de Ardoz, Madrid, 41 años, ingeniero técnico industrial. Mercedes Casado, de Salamanca, 25 años, empleada del Archivo Histórico Nacional. Jorge de Luis, de Huesca, 21 años, estudiante. María Teresa Isasi, de Valladolid, 65 años, empresaria. Francisco Rodríguez, de Gijón, 59 años, capitán de la Marina Mercante. María Teresa Álvarez Osorio, de La Coruña, 41 años, oceanógrafa. Abelino Sánchez, de Villalba de los Alcores, Valladolid, 36 años, maître de hotel. Ofelia Pomares, de Málaga, 23 años, estudiante. José Solá, de Cádiz, 53 años, profesor titular de universidad. Bien, estos son pues los miembros del jurado a los que en su momento solicitaremos un veredicto de inocencia o de culpabilidad para los tacos o las palabrotas o las palabras malsonantes. Ofreceremos también, después de conocer este veredicto, como siempre, como es habitual, los resultados de una encuesta realizada en directo, telefónicamente, y para la que son consultadas, obviamente, personas que están presenciando Tribunal Popular. A modo de introducción, veamos ante todo las siguientes imágenes. Taco, palabrota, juramento, echar tacos, jurar o hablar con mucha cólera. Etimológicamente, de atacar. Abarcan 3 esferas principales: la religión, la escatología y el sexo. La palabrota es un dicho indecente o grosero. Este término, al igual que sus sinónimos ajo, taco, terno, se refiere a expresiones groseras o malsonantes. Taco, voto, juramento, palabrota, se emplea más principalmente tras los verbos echar y soltar. Mal, tiro. Gol. Mal, muy mal el centro de Vinicius y ha conseguido marcar Judas. Juramento es la afirmación o negación de una cosa tomando a Dios por testigo, que tanto puede tener un carácter de expresión solemne de veracidad de quien lo hace, como significar una exclamación injuriosa producto de la ira. Son 2 sentidos contrapuestos de la misma palabra. El término taco tiene múltiples acepciones, 22 en España y 8 más en Latinoamérica. Su uso depende de numerosas variables, tales como la época, la cultura o el contexto. Tribunal Popular juzga hoy pues los tacos. Se abre la sesión. Son ahora las 9:18. Damos la palabra al Ministerio Fiscal. Señor Nart, cuando quiera. Con la venia, señor. Señoras y señores del jurado, hoy vamos a juzgar el taco en España.
El taco, como lo entienden ustedes, como lo entiende la mayoría del pueblo español, concretamente del uso, pero sobre todo del abuso del taco. Hay dos actitudes frente al taco, la actitud mojigata, que es huir espantada de semejantes palabras, y la obscena, que es el abuso. Y hay una tercera, que es la correcta, que es el usar el patrimonio cultural que nos han legado nuestros ancestros, que es el idioma castellano, o el idioma que se utilice concretamente en cada zona del país, con propiedad, sin mojigatería, sin obscenidad. Miren ustedes, la palabra puta, coño, cojones, puñetas, no son en sí mismas ni buenas ni malas, son sencillamente palabras, palabras de nuestro patrimonio cultural que pueden y deben ser usadas en su contexto. Pero el problema es cuando se usan fuera de ese contexto. Y usarlas fuera del contexto, de su definición rigurosa, esa es la actitud culpable por la cual vamos a pedir en su momento el veredicto de culpabilidad. El español, en su hablar, abusa del taco. Y eso es exponente de pobreza de lenguaje. El lenguaje tiene que ser exacto y riguroso. Habitualmente el taco se utiliza en lugar de una palabra exacta y correcta. Por ejemplo, no tiene sentido decir que algo es cojonudo, cuando lo que es sencillamente magnífico o estupendo. Palabras que existen en nuestro vocabulario, lo cual no significa olvidar la primera en su correcto significado. Como también dijo el poeta catalán Joan Maragall, la bomba y el taco son la misma cosa, el desfogue destructor de la impotencia para crear. El taco es, en último término, la antítesis del hablar afectado. Son las dos caras de la misma moneda, el huir de la palabra o el acudir en exceso a esa propia palabra. Y tan impresentable es no decir la palabra retrete y decir excusado, lo cual es una horterada, como en lugar de decir jugarreta, decir la palabra putada, que no tiene en sí misma nada que ver con la palabra jugarreta. Y ello nos lleva a la tercera acusación. Y la acusación significa que el taco es fundamentalmente sexista. Es discriminatorio contra la mujer porque en los valores de la sociedad en la que vivimos y de la que venimos, los fenómenos fundamentalmente machistas eran dominantes. Y de esta manera vean ustedes cómo la misma acepción, esto es, el sexo masculino o el sexo femenino, tienen consideraciones completamente antitéticas. El cojón o los cojones tiene como definición algo que es excelente, algo cojonudo es una cosa magnífica. En cambio, el coñazo es una cosa aburrida. Vean ustedes el significado significativo en la discrepancia entre un concepto y otro. Y algo que es realmente pintoresco. El diccionario académico de la Academia de la Lengua tiene la palabra cabrón referida dentro de él, que es hombre al que su mujer le pone cuernos. Busquen ustedes la palabra cabrona, no la encontrarán, porque evidentemente la mujer es normal que padezca los cuernos que le pone la mujer, y no tiene sentido que la insulten de ninguna manera. Un hombre público es un político, una mujer pública es una prostituta, un zorro es un tipo que realmente es un hombre inteligente y sagaz, una zorra, para qué contárselo a ustedes, ya lo saben. La señora Pardo Bazán, una escritora notable, refería que el lenguaje representa el estado de las cosas, y el estado de las cosas en este país básicamente es un estado sexista de las cosas, en el que la mujer tiene una situación secundaria. Por último, el taco es agresión. Francisco Umbral, conocido escritor, dice que el taco siempre va dirigido contra alguien. El taco es una forma de violentar al interlocutor, de agredirle verbalmente. Y el taco es consecuencia de la represión. Significativamente, vean ustedes cómo el lugar donde hay más tacos es las cárceles o bien los cuarteles. Hay un psicólogo argentino, Ariel Arango, que estoy seguro que el señor Fernández Deu se referirá a él, como siempre fuera de contexto y sin entenderlo, que dice, referido a las palabras obscenas, que las palabras obscenas, esto es, eróticas, son obscenas porque se cargan de sentido agresivo. Esto es, las palabras en sí mismas son correctas, es la agresividad que es el fondo de la cuestión. Por ello el taco en absoluto significa libertad ni descrispación, todo lo contrario, significa agresividad, pobreza de lenguaje y sexismo, y por ello pediríamos en su momento un veredicto de culpabilidad para el taco en este país. Gracias. Muy bien. Silencio, por favor. Es el turno del defensor. Con la venia, señor. Señoras y señores del jurado, a mí me da la sensación de que el Ministerio Público ha cambiado su ubicación, supongo que deliberadamente, pero yo lo que quiero recordarles a ustedes que esta noche no estamos juzgando a ninguna persona ni a ninguna institución. Esta noche estamos juzgando aquí unas palabras, malsonantes o no, pero palabras al fin y al cabo, nada más que eso. Y se supone que el Ministerio Público, independientemente de las florituras que haya hecho en su exposición, lo que viene a dar a entender es que está absolutamente en contra de la utilización de estos términos. En todo caso, la defensa cumple el cometido de defender ese tipo de expresiones. Lo digo para que quede claro, porque como ya se ve de entrada que muy probablemente todos ustedes no sean lo suficientemente mojigatos como para cargarse ese tipo de expresiones, naturalmente él, en la pretensión de arrimar el ascua a su sardina,
dejando subyacer el concepto que le merecen, lo que hace es intentar, marear un poco la perdiz, como se dice vulgarmente, para que quede en algún modo disimulada su intención. La mala fama que tienen los tacos, señoras y señores del jurado, procede del tabú lingüístico que pesa sobre ciertos comportamientos sociales que, siendo absolutamente corrientes, se pretenden ocultar para fingir una perfección que se está muy lejos de alcanzar. Esa es la verdad. La gente habla de que tiene pompis, de que tiene trasero, dice que está hasta los cataplines y cosas por el estilo, cuando en realidad lo que debería decir y hacer son las cosas que realmente se corresponden con lo que está ejecutando, con lo que está pensando y con lo que está diciendo. Soltar un taco, yo entiendo, señores del jurado, que es algo auténtico, que sale de nuestro ser, que sale de nuestro instinto, y que no puede ni debe, además, expresarse de otra manera, porque, como dice, en eso tenía razón, voy a citar al psicoanalista Ariel Arango, como dice el doctor Arango, liberando el lenguaje, estamos al mismo tiempo y también liberando el alma. Solo una persona que esté psíquicamente enferma es capaz de decir, cuando se pilla los dedos con un martillo, por ejemplo, cáspita o jolines, o cuando le toca de pronto la lotería, decir eureka o recórcholis, o cuando a alguien le anuncia que ha muerto un amigo suyo, decir caramba. O caray, con perdón. O caray, con perdón. Como dice su señoría. Bueno, pues yo creo que está absolutamente claro que cualquier persona sana acude a los tacos para llevar a cabo la expresión de los sentimientos que en cada momento les producen las cosas que tienen lugar a su alrededor. Pero los censores subsisten, hay censores, ya lo han visto ustedes, aunque se disfracen, siguen siéndolo. Y los inquisidores de los tacos, la historia lo demuestra, son también los inquisidores de la libertad. No se olviden ustedes de eso, señoras y señores del jurado. Los tacos no expresan más que significados reales, de cosas y de hechos que no pueden ni deben denominarse con eufemismos. Yo creo que hay datos, y pienso que ustedes los conocen, que deberían hacernos reflexionar en el sentido de que los tacos hayan estado tradicionalmente prohibidos a las mujeres. El fiscal utilizaba un razonamiento que, siendo cierto, no va a parar exactamente donde conviene que vayamos a parar. Los tacos han estado vedados a las mujeres cuando una mujer decía una palabra que no era de buen tono, se la reconvenía y no así a un hombre, porque los tacos son liberadores. Y sistemáticamente lo que se ha pretendido es que las mujeres no se liberaran. Esa es la clave de la cuestión. El taco es universal, porque lo dice todo el mundo, es liberador, porque ayuda a despejar tabúes. Esos tabúes de siempre la gente a través de los tacos los liquida definitivamente y explaya su opinión. Es inmediato porque evita eufemismos y llama a las cosas por su nombre. Es auténtico porque sirve para denominar exactamente las cosas por el nombre que les corresponde. Y es necesario. Si existe, es que es necesario. Nadie se inventa nada que no se corresponda con una necesidad. Pero ojo, el taco, señores, no es una panacea del lenguaje. Es necesario, pero no debe abusarse de él. Es como las especias en un buen guiso, que son necesarias, pero que si se ponen en demasía, arruinan absolutamente esa comida. Por estas y otras razones, la defensa, al término de este proceso, tendrá el honor de solicitar de ustedes para los tacos. En esta oportunidad, recuerden, los tacos, un veredicto de inocencia. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Silencio, por favor. El fiscal llamará... Silencio, por favor. El fiscal llamará a declarar a su primer testigo. Sí, previamente querría decir que parece que el señor defensor, más que hablar del taco, hablaba de un reconstituyente y le faltaba decir que era diurético, digestivo y tonificante. Llamo como testigo, señor, a don Joaquín Calvo Sotelo, académico de la Real Academia de la Lengua, dramaturgo con más de 50 obras en su haber, entre ellas Procesos del arzobispo Carranza, La muralla o Una muchachita de Valladolid, entre muchas otras. Muy bien, que comparezca el señor Calvo Sotelo. Don Joaquín Calvo Sotelo. Señor Calvo Sotelo, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, y no por imperativo legal. Muchas gracias. Siéntese. Siéntese el señor Calvo Sotelo. Adelante, señor Nar, cuando quiera.
Señor Calvo Sotelo, los tacos, en el hablar cotidiano, no hablamos, dijéramos, de abstraídos en una especie de campana de cristal o en el diccionario de la academia, en el hablar de la gente, ¿se corresponden con personas cultas o con personas ignorantes? Bueno, hay gentes de muy distintas clases sociales que se sirven de los tacos. Por ejemplo, don Claudio Sánchez Albornoz era un historiador ilustrísimo y era uno de los hombres peor hablados del siglo. La clase media, a mi juicio, es la que se sirve de los tacos de una manera más morigerada, con mayor mesura y disciplina. Y luego, naturalmente, las clases ignorantes son, sí, las que usan más de los tacos. Por ejemplo, los emigrantes españoles en Chile son conocidos de una manera jocosa, más que despectiva. Les llaman coños. ¿Por qué? Le diré por qué. Porque los pobres inmigrantes que llegan, la mayoría de ellos desnudos como los hijos de la mar, o más desnudos todavía que los hijos de la mar, como diría Machado, aportan unas pocas pesetas para defenderse los primeros días y una carta para, o mejor dicho, una visita al amigo, al hermano, al primo, a quien sea, y después ya se funden en la sociedad chilena. Pero de cada 3 palabras que pronuncian, una de ellas es coño. Y entonces a los emigrantes españoles en Chile les llaman coños. Cosa que además, según tengo entendido, en Chile la palabra coño es perfectamente incomprensible. No tiene la menor significación sexual. Es una palabra tan vaga y abstracta como lo puede ser me cachis o caramba. ¿Cree usted que es necesario el uso de tacos en la conversación cotidiana, como normalmente pasa en el pueblo español? Hombre, en la conversación cotidiana no, pero en fin, sí. ¿Puedo contar un cuento? Cuente, cuente. Bueno, es el cuento de unos atracadores, ¿no?, que están disponiéndose a saltar un banco. Y uno de ellos es mudo. Y a este mudo le han ofrecido, le han asignado muy bien su papel, que tiene que consistir, como es natural, en estar en el coche, en prepararlo, en colocarlo en el lugar adecuado para la fuga, y el atraco tiene lugar con bastante buen éxito. Recaudan una cantidad importante y después llega la hora de la distribución. Y el jefe de la banda dice: tú, Alfonso, 1,5 millones de pesetas, tú, Fernando, 1,5 millones de pesetas, yo me quedo con 2 millones de pesetas, tú, mudo, 50.000. Y dice: coño, pero no eras mudo. Dices que le hacéis hablar a uno. En esos casos... Silencio, por favor. En esos casos y en otros parecidos, el taco es perfectamente legítimo, como lo es en todos los que acabamos de ver hace poco en la televisión. Evidentemente, el señor que va tranquilamente andando por la calle y tropieza en un socavón y se cae y se rompe la crisma, se dice simplemente me cachis, es un hermano de la doctrina cristiana. Lo más lógico es que diga algo más violento y más duro. Pero en esos casos puede estar justificado. Puede estar justificado. Pero yo me refiero al hablar cotidiano. Cuando uno en la conversación que uno escucha en los bares, en el autobús, en cualquier lugar, oye 3 palabras taco, 2 palabras taco, es una especie de sándwich, entre 2 palabras un taco. ¿Qué le parece a usted? Eso no, eso me parece evidentemente lamentable. Eso no tiene gracia ninguna ni justificación. ¿Diría usted que los tacos son expresiones enriquecedoras del lenguaje o que precisamente significan un empobrecimiento, una falta de calidad léxica de quien los usa? No son un empobrecimiento ni un enriquecimiento del idioma. Todos los idiomas tienen que tener un arsenal de tacos, como los tacos son la artillería gruesa del idioma, ¿no? Y en un país que se defiende, la artillería evidentemente es un arma con la cual ha de contarse. Entonces, el idioma español tiene un repertorio ancho, e importante, como lo tienen también todos los demás idiomas del mundo. Básicamente es agresivo el taco. Suele serlo en la mayoría de los casos, pero en algunos otros casos puede ser también ponderativo. Si alguien dice, por ejemplo, qué felicidad, qué triunfo, enhorabuena, no tiene nada de particular que lo apostille con un taco o antes o después. Ahora, en la mayoría de los casos, la presencia, la irrupción del taco en una conversación, en una disputa supone el pasar de un clima de relativa bondad y de relativa amabilidad a un clima ya más crispado y duro. Muy brevemente. Una última pregunta, fiscal. Quisiera hacer 2 preguntas muy breves, señor. Una es, a mayor represión, mayor número de tacos, represión social, quiero decirle,
Evidentemente sí, yo le contaré un episodio de mi infancia. Yo me eduqué en un colegio religioso en el que el taco, como natural, estaba proscrito. Entonces, cuando llegaba la hora del recreo, nos formaban en filas y formados en filas salíamos al patio, momento en el cual el religioso hacía sonar una palmada, con lo cual nos daba libertad. Y lo que hacíamos todos es dispararnos de decir tacos, palabrotas, sin ningún sentido, sin ninguna razón de ser. Correcto. Si no hubiéramos tenido esa corrección, probablemente no los habríamos Cierto. dicho. La última pregunta. ¿Sus personajes literarios o sus personajes de drama dicen tacos? Hombre, la mayoría de mis personajes son personas muy discretas y muy bien educadas. Como usted. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea que Muy me bien. deja usted, sin embargo, decirle que ha citado usted antes unos títulos. El proceso del arzobispo Carranza. Pensar que el arzobispo Carranza dijera tacos era un poco desusado. Pensar, ha hablado también de una muchachita de Valladolid, pensar, cuyo protagonista es un diplomático. embajador, pensar que dijera tacos tampoco era lógico. Y la muralla, el curita gallego de la muralla, ¿cómo va a hablar mal? Entonces, esto disculpa, repito, que mis personajes no digan tacos. Pero si hubiera sacado personajes en otro momento distinto, en otra situación, mis personajes hubieran dicho tacos y yo los habría absuelto literaria y socialmente. Gracias. No hay más preguntas, señor. Muy bien, es el turno del defensor. Señor Cuando Calvo quiera, señor Sotelo. Fernández. Silencio, por favor. Procure ser Por lo breve. que- diga. Procure ser breve. Sí, señoría. Por lo que se ve al fiscal, lo que le preocupa es el número de tacos. Si se utilizan unos cuantos, le parece bien. Si se utilizan unos cuantos más, le parece mal. Habría que establecer el número de tacos que le resulta conveniente. Yo quisiera, sin embargo, que usted me hiciese una precisión, señor Calvo Sotelo, porque me ha parecido escuchar que a preguntas del fiscal decía usted que en las clases populares los tacos son, digamos que, más frecuentes. ¿No le parece a usted una actitud un poco elitista? No, porque en realidad el taco es esencialmente, o suele ser en muchos casos, un problema de educación, de buenas maneras, de buenas costumbres, ¿no? Y por desgracia las clases iletradas de este país, pues son, ya digo que son iletradas y por tanto que son menos cultivadas que las otras clases. Claro, pero Y usted por sabe que tanto, tacos los dice todo el mundo. absolutamente todo el mundo. Claro. Pero sin embargo hay una cierta tendencia, y no solo en el número, sino en la calidad y en la importancia y en la rotundidad de los tacos. Un momento, señor Calvo Sotelo, señoras y señores del jurado, aquí estamos juzgando las palabras malsonantes, los tacos, no las blasfemias. Me No, imagino de que las eso está blasfemias no fuera de hablemos. cualquier tipo de consideración. Gracias a Dios, así como hoy en España yo creo que se habla peor que nunca, la blasfemia casi ha desaparecido del habla del español. Los tacos figuran en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Exactamente, sí. Usted sabe que los sinónimos no son del todo sinónimos. Quiero decir que ninguna palabra significa lo mismo que otra. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué utilizar eufemismos y limitar la capacidad expresiva de las personas? Bueno, no es que se limite la capacidad expresiva de las personas. Evidentemente hay a la hora de elegir un vocablo, digamos, limpio o un vocablo que lo sea en menor grado, hay una tendencia a ir por una línea o por otra según y cómo esté planteado el tema y la discusión. Señor Calvo Sotelo, aquí hay una entrevista con la duquesa de Alba en la que ella habla de su vida personal, de sus relaciones con su esposo. Ya me imagino, ¿Quiere señor usted, defensor, por ¿quiere dónde usted va leer usted. lo que dice la duquesa de Alba aquí? ¿Es usted tan amable, señor Calvo Sotelo? Hay Esto que está subrayado. Hay cosas que aunque las digan las damas y más las duquesas, no Sí. puede uno leerlas sin un cierto rubor. Y me Ya. temo que lo que me vaya a hacer leer sea algo que ¿Prefiere usted que lo lea evidentemente- yo? No, ya que me invite usted a ello, yo no me Si usted resistiré. tiene algún inconveniente- Lo voy a leer con mucho gusto. Lea lo que dice la duquesa. Yo Está leo aquí con mucho subrayado. Ya lo dije más crudamente. Dije, somos felicísimos, somos tan felices como antes y si quieren saberlo, en honor de la prensa, jodemos todas las noches. Felicito al señor duque de Alba. Pues ya ve usted, la señora duquesa de Alba, que me imagino que no tiene por qué ser objeto de una crítica ciertamente no. por lo que a su educación se refiere, No, ciertamente no, evidentemente ha gustado. Bueno, a usted supongo que no le parecería normal, señor Calvo Sotelo, que la gente utilizase palabras para expresar su alegría, su disgusto, su decepción, como cáspita o repámpanos Pero eso o no, recórcholis, eso, ¿verdad no, que no? eso ya no lo dice nadie. Esas son palabras que han pasado en la historia. Nadie dice, me cachis y caramba, se dice un poco, pero córcholis, cáspita. Eso no lo dice ¿Quién nadie. se atreve a decir cáspita? Claro, pues en ¿qué hay este que decir país? entonces? Pues hay que decir, en fin. Ilustre académico, ¿qué hay que decir? Hay que decir, desde luego,
Dígalo usted, hombre. No, ¿por qué no? Está en el alma de todo lo que hay que decir en esos casos. Muchas gracias. Ya ustedes lo saben. Muchas gracias. Está en el alma de todos, efectivamente. Muy Gracias. bien, gracias, don Joaquín. Silencio, por favor. Testigo puede retirarse. Silencio, por favor. El defensor llamará a su primer testigo. Sí, señoría, la defensa llama a declarar al escritor y dramaturgo Fernando Arrabal. Muy bien, que comparezca el señor Arrabal. Señor Arrabal, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Muy bien. Testigo puede sentarse. Cuando quiera, señor Fernández Deu. Señor Arrabal, Testigo. dígame, mejor dicho, dígales a los miembros del jurado qué es, desde su punto de vista, un taco. Un taco es una palabra, para mí es una palabra, una expresión en la que se encierran muchas cosas que van desde el temor, al miedo, a la emotividad. El taco, he buscado en los diccionarios y hay un poco de confusión para saber lo que significa la palabra taco. El caso es que me ha encantado saber que la palabra taco es una pieza del arcabuz. Y resulta que nuestro primer escritor, Cervantes, a la hora de elegir un puesto en el ejército, eligió el puesto de arcabucero. El taco sería lo que lanzó a través de su arcabuz Cervantes. Además hay que tener en cuenta que en el taco se unen dos elementos contradictorios y necesarios. Esos elementos son lo sórdido y lo sublime. Y están encerrados en una palabra que tenemos la suerte los españoles de tener, que es la palabra sagrado. La palabra sagrado, como saben ustedes, es el sacrum. Y el sacrum, todos nosotros, y ustedes también, lo tienen en el último hueso de la columna vertebral, es decir, el que está situado al lado del ano. Y eso es el taco, desde su punto de vista. Yo le pregunto, señor Arrabal, ya que ha hecho esa descripción que me parece muy interesante, ¿por qué piensa usted que la gente utiliza los tacos como interjecciones habituales en sus expresiones corrientes? Lo han utilizado, lo utilizamos y lo utilizaremos siempre porque el taco es un carnaval del lenguaje, no es una cosa baladí como se ha estado diciendo hasta ahora, es una cosa que necesitamos para rejuvenecer el lenguaje, para servirnos como catarsis para nuestras propias pasiones. Es un hecho que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido siempre concursos de tacos, ha habido la tragedia, el origen de la tragedia, saben ustedes, es el canto del chivo expiatorio. El chivo expiatorio se llamaba sencillamente el cabrón. Ha habido a lo largo de la humanidad, hemos asistido a los carnavales, es decir, son cosas que necesitamos porque si el hombre no dispone del taco del carnaval, revienta. Esa es una buena observación, efectivamente. Si Yo no dispone defiendo del el taco, taco, revienta. yo defiendo los tacos como defiendo el latín, como defiendo la oración, es decir, defiendo todas Las cosas misteriosas, por decirlo de algún modo, señor Arrabal. las cosas misteriosas y todo el mundo espiritual que está en trance de desaparecer, como ciertas razas o especies animales. Está desapareciendo el latín enfrente del americano, está desapareciendo la oración enfrente de la informática y tiende a desaparecer también los tacos enfrente de la eficacia o de la verborrea gubernamental. Usted en muchas oportunidades, señor Arrabal, ha escrito palabras malsonantes. Bueno, todos los que tenemos memoria sabemos que incluso ha tenido usted problemas en ese sentido en más de una oportunidad. ¿Por qué? Siendo usted un hombre tan preciso, un hombre que utiliza el lenguaje de forma tan prudente, por otra parte, ha utilizado los tacos tan frecuentemente. Los he utilizado poco frecuentemente. Yo no utilizo tacos. Bueno, digamos que utiliza usted palabras que podrían considerarse como tales. En mis obras de teatro, naturalmente, existen tacos. Hay personajes que se expresan con tacos, como hay otros que se expresan sin tacos. No sé qué le preocupaba al fiscal. ¿Quiere usted decir alguna Usted cosa? transforma lo que dice el testigo en lo que a usted le Ya interesa. tendrá... conteste No, el testigo. en eso es usted maestro, señor Nar. Sigo muy En mal En eso su es usted propio maestro. En ejemplo. todo caso es el Silencio, testigo. por favor.
Prosiga usted, señor Arrabal, por favor. ¿Cree el testigo cree que utiliza muchos tacos o pocos? Yo no he utilizado, o discretamente en su obra. Yo no por utilizo otra parte, nunca muy conocida. tacos, salvo cuando se me pide o cuando escribo. Yo no soy, me parece que no tengo el tamaño el físico para emplear tacos y definitivamente yo no utilizo los tacos. En todo caso, lo que usted no usa son eufemismos. Naturalmente no utilizo eufemismos. Yo no preferiría decir jolín, ni diantre, ni me cachis en 10. Prefiero que nos expresemos con toda la riqueza de nuestro vocabulario. Los tacos son como la poesía. Son tan misteriosos y tan necesarios y también tan inútiles como la poesía. Si toda voluntad que tengamos de acabar con los tacos será una voluntad que tenemos con cercenar nuestra propia libertad. Y eso lo dice alguien como yo que nunca se expresa a través de los tacos. Señor Arrabal, para dar satisfacción al Ministerio Público, yo me refería, y se lo pregunto ahora al testigo, al hecho de que en el año 1967 el señor Arrabal fue procesado, el único proceso en todo el siglo que se ha producido en este país, precisamente por utilizar palabras malsonantes. No me dejará usted mentir, señor Arrabal. No. Desde luego, hubo un proceso que se desarrolló desgraciadamente en Madrid, digo desgraciadamente porque no honra a la justicia española. Lo que quiero decir que en ese proceso hubo personas que fueron, me parece, definitivamente deshonradas y otras que fueron definitivamente honradas. Entre las tres personas, hubo tres personas que aceptaron, y era difícil en ese momento, había que tener mucho valor para hacerlo. Hubo tres personas que aceptaron venir a Madrid y defenderme. Eran tres soldados rasos de la literatura. Se llamaban en ese momento Samuel Beckett, Vicente Aleixandre y Camilo José Cela. 3 premios Nobel. El destino quiso que fueran los 3 premios Nobel. Me parece que nunca mejor recibido ese premio. No hay más preguntas. Muchas gracias, señoría. Muy bien. Silencio, por favor. Es el turno del fiscal, cuando quiera. Señor Arrabal, yo quisiera mostrarle a usted una filmación que corresponde a un episodio pasado de su vida y que creo que es interesante porque a mí me sorprende un tanto el que venga usted aquí a defender el taco tras lo que en este momento le voy a presentar. Si por favor el alguacil puede acercarlo. ¿Qué pretende usted, señor Nart? Que vea un episodio filmado que creo que es interesante e ilustrativo de una contradicción que yo creo que encuentro en el testimonio con respecto a situaciones pasadas. Si puede aparecer la filmación que he solicitado, por favor. Se refiere a un programa de televisión española. Efectivamente. En la Unión Soviética, en Polonia. Qué suerte tiene usted, caballero, de que usted se encuentre ante una persona tan pacífica como yo. Porque ganas me dan de abofetearle y de darle patadas en las ingles por este escándalo que acaba de declarar. Si nuestros amigos polacos, húngaros... Quiero decirle con eso que refiere a la usted... versión en el circuito catalán de Tribunal Popular. Efectivamente, viene usted como testigo del mismo señor al que quiso usted llenar las ingles de patadas, primera contradicción subjetiva, y después la contradicción objetiva de defender el taco. En aquella oportunidad el señor Arrabal venía como testigo del fiscal. No, digo que viene ahora, Sí, no, venía efectivamente como testigo del fiscal y en todo caso no hubo ninguna patada, que conste en Bueno, acta. pero por lo menos lo que sí hubo fue la expresión, y en vez de decir la expresión literal que todo el mundo tiene en mente, que no es precisamente llenar las ingles de patadas, usted utiliza esa bella descripción, pero que en último término es un eufemismo. ¿Cómo casa usted en la contradicción objetiva y subjetiva? Mi querido, iba a decir, inquisidor, digamos, fiscal, usted que representa la quinta esencia del fascismo. Eso depende de lo que uno acuse. Puede uno defender el fascismo y acusar justamente el fascismo. Para mí es una gran satisfacción de pronto encontrarme de nuevo, rejuvenecido de 22 años, ante los mismos fiscales que me acusaron aquel día. Quiero decir una cosa, que aquellos soldados rasos de la literatura que se han convertido en mariscales por su propio talento, que fueron Camilo José Cela, Vicente Aleixandre y Samuel Beckett, todos nos acordamos de ellos. Hay personas que no nos acordamos de ellos. Fueron
aquellos que me acusaron. Aquellos entraron en la letrina de la historia. Usted, mi querido discúlpeme, mi querido fiscal. Tiene lapsus, efectivamente. Usted, mi querido fiscal, es un hombre de poca fe y de mucha vulgaridad. No. Entonces voy a decir lo siguiente. Soy persona de Voy mucha a decir lo experiencia siguiente. y de poca confianza en lo que no se puede aprender. Protesto, Permítame, señoría. ¿Ve pero- usted cómo también quiere sacar conclusiones que no, No. se corresponden como lo que Diálogo, diálogo con Está el testigo. denegada, Diálogo. hombre, no Que interrumpa es manifiestamente usted hostil. este aleccionador diálogo No, entre... pero como antes ha entre el permitido usted que él lo interrumpiese, yo me he creído en el derecho de hacer lo propio. Por 3 veces. Permítame usted que yo considere lo que se puede permitir cada momento, señor Claro, defensor, faltaría y que más, señoría. conduzca este juicio según Faltaría Dios más. me dé a entender. Faltaría más, Muy señoría. bien, prosiga el señor fiscal. No, que prosiga el señor Arrabal. El poeta que yo soy vacila entre la sorpresa y la creatividad. Sí. Y puede vacilar entre las ingles y los huevos. Y puede vacilar entre los huevos y las ingles. Pero, ya le digo, recordando aquel momento, aquellos momentos en los que usted está representando a aquellos que me querían condenar a 12 años de cárcel, yo quiero decirle que en su caso particular, pues me puedo referir no solamente a huevos, sino incluso a tortillas, que con mucho gusto, tortillas de percebes canutos. Ah, caramba. Pues sigue usted aproximadamente navegando por los procelosos mares de las umbrías situaciones. No se define usted en ese tema. Y por otra parte, cuando Vaya acusaban terminando usted ya, fiscal. en el 67, la acusaban justamente de proferir tacos. Y yo lo que pido es, caramba, diga usted uno. Diga usted lo que en ese momento no dijo. Nunca he dicho tacos, en toda mi vida he dicho un taco, y precisamente los inquisidores como usted querían que hiciera 12 años de cárcel porque me había hecho una dedicatoria en la que había un taco, una dedicatoria en la que yo escribía lo que Lo me había recuerdo- pedido, lo lo que me había recuerdo pedido perfectamente. una persona que se presentaba como un admirador. Sí, lo recuerdo Digo una perfectamente. cosa, yo nunca me he expresado por tacos, porque no me da la gana expresarme por tacos. Celebro a aquel que lo sabe hacer y que lo hace con gracia, y entre mis colegas infinitamente con más talento que yo están Shakespeare, Joyce, Camilo José Cela, etcétera, etcétera, que se han expresado. Yo no me expreso a través de los tacos, pero en mi obra literaria, cada vez que ha habido un personaje que puede decirlos, los ha dicho. Correcto. Usted se ha definido muchas veces Termina como una ya, persona de mentalidad o de práctica o de criterio anarquista, lo cual me parece absolutamente respetable. Yo le voy a leer una frase del poeta, como poeta que es usted, de Joan Maragall, y dice que el ángel que quiso y no pudo ser como Dios blasfemó, y el que odia a la sociedad y no se siente fuerte para transformarla tira una bomba en la mitad de la plaza. El sentimiento es el mismo, la impotencia enrabiada. ¿Está usted conforme con esta idea, esta imagen de Joan Maragall? Desgraciadamente no le escucharon a usted hace 22 años, porque me hubieran sacado de la cárcel inmediatamente. Eso es lo que yo deseaba en aquel momento exactamente igual que usted, porque Qué estaba pena en que el haya mismo lugar que cambiado, estaba usted. qué No, pena que haya sigo cambiado. igual, exactamente igual que antes. ¿Qué le parece a usted esta frase? Ya le digo ¿Está conforme con ella? Una frase que me hubiera gustado que usted lo hubiera dicho hace 22 años. Está conforme con ella. Muchas gracias, señor. Yo también estoy conforme con lo que usted hacía hace 25 años y ahora. Gracias. Muy bien, el testigo puede retirarse. Silencio, por favor. La sesión se interrumpe brevemente.
Tribunal Popular juzga hoy los tacos. El señor fiscal tiene unas imágenes preparadas, una Sí, prueba señor. documental. Yo, después de escuchar al señor Fernández Deu, yo lo que quisiera pedirles a ustedes, señores y señores del jurado, es que se imaginen por un momento qué es lo que sería el mundo dentro de la óptica del señor Fernández Deu. Por ejemplo, un telediario en la línea de la defensa. Sería aproximadamente como lo que van ustedes a ver. Juzguen ustedes mismos. Hola, buenas noches. Empezamos este informativo con una noticia cojonuda. Poponia, República Oriental, también estrena Libertad, otra dictadura que se va a hacer puñetas. El pueblo que estaba hasta los mismísimos del dictador ha agarrado una mierda como un piano para celebrarlo. Y para no dejarles en bolas de cuanto sucede en el mundo del deporte, esta es la crónica de nuestro especialista en leches. ¡Coño, qué partidos, señores! Leches, castañas y leñazos de todos los colores, rojos, blancos y negros, porque el árbitro se lo follaron vivo. Tortazos y soplamocos por doquier. No te pego, leche, no te pego, leche, no te pego. Ese partido fue la releche. Y ahora demos paso a la información meteorológica. ¿Qué mierda de tiempo se prevé para mañana? Pues de puta pena, señores, porque el anticiclón va alejándose de nosotros, con lo cual van de culo las líneas de baja presión y es muy probable que penetre por el norte un frente frío acompañado de lluvias torrenciales. Una auténtica cabronada. Por lo que se refiere al estado de la mar, marejadilla en Alborán. Y por lo demás, de puta madre, señores. Pues a vivir. Esto es todo por hoy. Que les den morcilla. ¡Se siente, coño! ¡Se siente! Muy bien. Telediario, versión Fernández Deu. Yo estoy seguro de que el señor Fernández Deu no haría un telediario así, me parece. Más obsceno incluso. Muy bien. Consta en acta, por lo tanto, estas imágenes, esta documental que ha presentado el fiscal. Es el turno ahora del defensor, cuando quiera. Quiero decir, la verdad, que me he divertido mucho con su prueba documental. Es muy ingeniosa y lo cierto es que lo he pasado muy bien. ¿Qué de dicho? ¿Qué de dicho? Silencio, por favor. Lo que pasa es que yo creo que el fiscal ha descalificado con anterioridad su propia prueba, porque ha dicho que los tacos estaban muy bien siempre y cuando no estuviesen fuera de contexto. Hombre, y yo creo que un telediario es un contexto en el que los tacos no se corresponden. Pero, en fin, la prueba está muy bien. El taco, yo creo, señoras y señores del jurado, forma parte indisoluble del lenguaje coloquial y también del lenguaje literario. Así pues, el taco es también parte de la cultura en su conjunto, como veremos en la prueba que la defensa presenta a la consideración de ustedes. Decir que el taco nace con el primer hombre quizás sería una afirmación gratuita, pero no por ser mentira, sino porque no existe constancia escrita de ello. Ahora bien, den por seguro que cuando se juntaron dos seres humanos nació el primer taco. Después, la mente humana ha ido desarrollando mil y una formas de expresar sus sensaciones, algunas de ellas, como no, a través de palabras consideradas malsonantes por algunos, los mismos que a pesar de ello las pronuncian a hurtadillas. Los tacos son palabras claramente definitorias de aquello que queremos dar a entender, de ahí que sean habituales en nuestro lenguaje cotidiano e incluso sean utilizadas como terapia. El chiste verde, el propósito, es provocar sorpresivamente en el que lo escucha la imagen del órgano o el acto sexual. Si se usara una palabra científica, perdería toda su eficacia. La lengua española, rica en vocabulario, ha sabido ir aceptando a través de la Real Academia aquellas palabras que, pese a su malsonancia, son comunes en el diálogo y en la propia literatura. Sin ellas, no hubiera sido posible, por ejemplo, que Cervantes escribiera Rinconete y Cortadillo o Quevedo La vida del Buscón. Incluso el hidalgo Don Quijote no tendría un Sancho por escudero. A pesar de ello, siempre hubo un alma censora encargada de disfrazar lo que su falso pudor no admitía, como el caso de la Celestina, que su autor Fernando de Rojas llamó originalmente Calixto y Melibea, y la puta vieja Celestina. Desde los cancioneros del siglo XV, el refranero o poetas insignes como Miguel Hernández,
los autores españoles han ido incluyendo en sus obras aquellos tacos de uso común en nuestro idioma que, no por ello, jamás han dejado de ser una pieza fundamental de nuestra cultura. Las palabras en sí mismas no son ni buenas ni malas, solo están adecuada o inadecuadamente utilizadas. Ya han visto ustedes cómo el profesor Arango está en contra de la hipocresía y no a favor de la agresividad, como mi ilustre colega había interpretado en otro momento de este juicio. Eso es todo. Muchas gracias. Señor, es lo que quería justamente era responderle con palabras del señor Ariel Arango. Dice, si estoy en una reunión donde no conozco a nadie, sería absurdo hablar groseramente, y estamos de acuerdo. Y el señor Ariel Arango, psicoanalista, dice, Freud, que es el creador del psicoanálisis, en sus obras jamás usó un vocabulario obsceno. Por otra parte, decir que el vocabulario, dijéramos, el taco, es un enriquecimiento del lenguaje y utilizar palabras exactas, para mi criterio, cojonudo significa de cojón y no magnífico. Muy bien. ¿Puede llamar a su siguiente testigo, señor fiscal? Sí, señor. Llamo a declarar al señor Mariano de la Cruz, que es psiquiatra. Muy bien. Doctor de la Cruz, por favor. Señor de la Cruz, por favor. Acérquese a este estrado. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. Muy bien. Siéntese el testigo. Su turno, señor Nart. Sí, señor. Señor de la Cruz, ¿considera usted que el lenguaje de una persona refleja las características de su personalidad? Indudablemente. El concepto de personalidad, no obstante, es un concepto vago en el cual hay una cantidad de definiciones. Prácticamente cada psicología tiene cada psicología tiene su concepto de personalidad. Pero el más válido es aquel que nos dice que a través del proceso de aprendizaje, incidiendo sobre una biología, se establecen unas determinadas personalidades. Personalidad en el concepto psicológico no tiene que ver nada con el concepto de personalidad coloquial, que quiere decir persona brillante, más o menos. Por lo tanto, es evidente que si el decir tacos también es un proceso de aprendizaje y que esto incide sobre una biología del aprendizaje, es evidente que determinados rasgos de la personalidad de determinados individuos son más propicios a decir tacos. Por ejemplo, las personalidades muy impulsivas, que están en la raíz biológica y que pertenecerían al carácter intrínseco del individuo. Y naturalmente, las personalidades, para hacer una diferenciación muy tajante entre introvertidos y extrovertidos, aunque desde el punto de vista del impacto del ambiente se pueda modificar algo estas características biológicas, no del todo, y por lo tanto responderían de una manera diferente en su comportamiento, que es lo que estamos tratando. ¿Cree usted que es equiparable decir que la libertad significa la capacidad de decir más tacos, o justamente el tema de decir más tacos es consecuencia de la represión, de romper el tabú? El decir más tacos es consecuencia de la represión. El taco, de una manera generalizada, podríamos decir que tiene una connotación religiosa y una connotación sexual. Pues bien, en aquellas sociedades en las cuales la represión religiosa y la represión sexual es menor, la gente dice menos tacos. Y dice menos tacos y además enseña menos tacos, porque el taco es un aprendizaje que hace el niño y que hace el niño naturalmente según en el contexto que se mueva, según en los medios sociales que se mueva. En psicología, ¿qué significados tiene que una persona abuse de los tacos? ¿Cuáles son sus características, su tipología? ¿A qué tipo humano puede corresponder generalmente? En primer Hablamos lugar, en general. Sí, en primer lugar, desde el punto de vista psicológico, las personas que dicen tacos son personas agresivas. Hay un componente de agresividad, hay un componente importante de impulsividad y hay otro componente que es el desbaratar las situaciones para llamar la atención. Podríamos decir que son personas que utilizan los tacos para llamar la atención en el medio en el que el momento están y para que la gente esté pendiente de ellos. Hay una actitud histriónica y una actitud histérica de las personas que tienden a decir tacos. Esto se generaliza, porque indudablemente el taco también responde a otras necesidades internas y responde también a unas situaciones externas que provocan que se produzca el taco. Correcto. En este país, en España, aquí y ahora, el taco no tiene una fuerte connotación sexista, esto es, discriminatorio contra la mujer. Yo pienso que sí, pero yo quería un momento, si me lo permite, señor fiscal, al añadir que uno de los problemas importantes del taco es que la gente que dice tacos vive el taco como un refuerzo de su comportamiento.
O sea, cuando dices un taco, la acción o lo que estás haciendo te queda reforzada. Entonces, cuanto más inmadura es la personalidad, cuanto menos segura es la personalidad, más necesidades tiene de estos reforzamientos y por eso utiliza el taco. Y me vuelve a hacer la pregunta que me ha hecho. El sexismo del taco, de la expresión, vamos a decir, malsonante, de lo que entendemos culturalmente por taco en este país, no significa una discriminación, una minusvaloración de la mujer. Hacía anteriormente la referencia de cojonudo, coñazo, por ejemplo. Yo creo que sí, y la representa ya desde el punto de vista educacional. Se la educa de otra manera y se la cohíbe y se la prohíbe, y además se la prohíbe tanto que en ciertos momentos a la mujer las estructuras machistas no la dejan ni hablar. No es que no dejen decir tacos, sino que no ni puede hablar apenas. ¿Usted cree que es posible equiparar que la mujer diga tacos con la libertad? Cuando menos represión habría, se podría equiparar. Pero por otra parte hay una cosa importante que hasta ahora no he oído aquí, que es que el taco es antiestético. Hay todo un juego de la estética del lenguaje, hay todo un juego de la estética educacional. Y entonces en este problema de la estética, la mujer probablemente no dice tacos porque ha tenido un aprendizaje más estético y más represivo probablemente, pero también más estético. Porque lo que me sorprende es que la gente diga, bueno, el taco expresa esto, expresa lo otro, expresa más allá, pero el taco es antiestético y el taco representa inmadurez de la personalidad. Hablaba Francisco Umbral del proceso que se ha producido en este país tras el fin de la dictadura en el 75, en virtud de la cual las izquierdas dejaron de decir tacos y las derechas comenzaron a decirlos. Sí. ¿Eso cómo lo puede usted explicar psiquiátricamente? Claro, en un momento determinado necesitas reforzar tus mecanismos de notoriedad. Entonces las izquierdas se decía tacos porque era más de izquierdas y era más progre la gente que decía tacos, con este afán de notoriedad. Solucionado esto, la izquierda dirá menos tacos y cuanta más libertad haya, menos tacos dirá todo el mundo. Y se puede ir extinguiendo el taco a través de que se acabe el proceso de aprendizaje, porque no olvidemos que esto es un proceso de aprendizaje. El lenguaje se aprende. Y se aprende en unos contextos y en otros mayor o mejor, pero ahí estamos, ¿no? Concluyo con tres preguntas. Terminó su tiempo, señora. Una sola pregunta. ¿Cree usted que el taco es en este país sexista? ¿Sí o no? Sí. ¿Cree que es una prueba de incultura? Yo no diría de pobreza de lenguaje, de poca elaboración del lenguaje. De pobreza del lenguaje y de personas no excesivamente elaboradas, y además, si lo están, con un componente de personalidad tremendamente impulsivo y agresivo que no pueden contener y además con una gran necesidad de demanda de atención y de llamar la atención y que no pueden contener esta impulsividad de ellos para decir los tacos. Muchas gracias, señor. No más preguntas. Muy bien. Profesor. Silencio, por favor. Este que acaba de describir usted, doctor de la Cruz, es el perfil de personajes como Shakespeare, como Quevedo, como Camilo José Cela, por ejemplo. Pero, perdón, es que se puede ser un genio y ser un impulsivo, ¿eh? Se puede ser un genio y ser un impulsivo. Claro, naturalmente. Y no solamente pienso que a lo mejor la agresividad no siempre es negativa. La agresividad es creadora, ¿eh? Me sorprende, doctor de la Cruz, que confunda usted el ser impulsivo con el ser agresivo. Perdona, el impulsivo es un ser que tiene una tendencia a la agresividad. Y el impulsivo, frente a una frustración, no es que siempre vaya a responder agresivamente, pero puede caer en la respuesta agresiva, porque es un impulsivo. Bueno, todos podemos caer en una respuesta agresiva. Los impulsivos, yo no soy demasiado impulsivo, los impulsivos menos, los no impulsivos menos. Pero lo que no tiene que ver nada es que Shakespeare fuera un genio y fuera impulsivo. Pues claro que lo podría ser. No conozco la biografía, o sea, no conozco la personalidad de Shakespeare, no me la sé demasiado, sé algo su obra y Pero conoce usted, por ejemplo, la de don Camilo José Cela. Sí, sí. Pero fíjate, hay una cosa muy importante. Yo que conozco, como usted ha dicho muy bien, a Camilo José Cela, yo pienso que Camilo José Cela es una de las personas más educadas que he conocido en mi vida. Sin duda. Desde el punto de vista formal, por tradición inglesa o por lo que sea, es una persona tremendamente educada. Y yo creo que Camilo José Cela, lo que sí diría es que que cuando dice tacos es por una necesidad que es muy válida y que no se la critico. Luego se pueden decir tacos pero por una necesidad válida, ¿no? Por una necesidad válida como es la de tener que llamar la atención para que estén pendientes pero de ti. ¿Pero usted cree que el señor Cela
sinceramente, doctor de la Cruz, para llamar la atención, Pero necesita decir taco. Pero si eso no está, Dios. pero si eso no está configurado. La gente, fíjate, para romper en un momento determinado una situación en la cual no funciona y que tú te estás marginando porque sea, o te estás aburriendo, porque también te puedes estar aburriendo, a veces recurres a decir tacos. Pero esto no invalida nada de lo demás en absoluto. ¿Está usted bajo promesa, doctor de la Cruz, Sí. de decir verdad? Sí. ¿Dice usted tacos? Sí. Dice usted tacos. Bueno, usted como psiquiatra ayuda a sus pacientes a aceptarse y a manifestarse como son, ¿no es cierto? Intento. ¿Y usted les afea su conducta cuando un paciente suelta un taco, cuando le comunica que de vez en cuando suelta un taco? Sería una anécdota lo del taco, pero yo indudablemente el comportamiento, si el comportamiento del individuo es enormemente grave y desagregador de su personalidad, y volvamos a los impulsivos, que es lo que nos estamos moviendo los tacos, entonces sí que intento que aprenda pautas de conducta y que intente controlar su agresividad y su impulsividad, porque si no, le va a traer una cantidad de complicaciones inmensas. Hombre, pero eso no tiene nada que ver con soltar un taco de vez en cuando, ¿no? Pero es que yo no he hecho nada que le diga que no suelte tacos. Ah. Pero si modifica su conducta impulsiva, a lo mejor suelta menos, ¿eh? Hombre, evidentemente. Ahí estamos, Evidentemente. ahí estamos. Tampoco es cuestión de ir soltando tacos todos los días y a todas horas, ¿no? Ahí Constantemente. De cada 3 palabras, 3 que sean tacos. ¿Usted es partidario, doctor de la Cruz, de fomentar la intolerancia? No. No es usted partidario. ¿Y no cree que censurando precisamente la expresión de la gente se alimenta la intolerancia? No. Y sobre todo lo que creo que hizo el partidario es de censurar la expresión de la gente desde el punto de vista estético. Y yo no sé, pero me da la sensación de que una comunicación interpersonal seria y sobre todo más franca, si se elimina el doble lenguaje, se consigue con una mayor facilidad. ¿A usted como psiquiatra eso qué opinión le merece? Yo creo lo contrario. Yo creo que la interferencia en el diálogo de una cantidad enorme de tacos, que muchas veces es porque no tienes las palabras y no sabes lo que decir y quieres expresar no sentimientos, sino quieres expresar rasgos, y vuelvo a insistir, de impulsividad, complica las relaciones interpersonales y las hace un tanto inauténticas. Pero usted sabe, Termino doctor... su tiempo, defensor, una última cosa. No, he terminado. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias. El testigo puede retirarse. La sesión se interrumpe durante unos minutos.
Tribunal Popular juzga hoy los tacos. Se reanuda la sesión. El defensor llamará a declarar a su segundo testigo, cuando quiera. La defensa llama a declarar a don Camilo José Cela Truloj, escritor, académico de la Real de la Lengua y Premio Nobel de Literatura. Que comparezca el señor Cela. Don Camilo José Cela, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Bien. Siéntese, señor Cela. Muy bien. Henchido de emoción, don Camilo, ¿no? Sí. Bueno, ¿está usted de acuerdo con lo que acabamos de escuchar por parte del Ministerio Fiscal y de algunos de los testigos que se han sucedido en esta vista respecto? No está de acuerdo. Ni tampoco con lo que dijo nuestro señor presidente de considerar tacos a las voces no más que proscritas. Pero, en fin, me someto naturalmente a todas las preguntas que Entonces, su señor señoría Cela, quiera hacerme. tal vez lo más oportuno en este caso sería que usted, desde su autoridad, procediese a la definición de lo que nosotros hemos dado en llamar taco. Y Yo que a lo creo mejor hay que que no son, denominar de otro modo. Perdón, creo que no son más que voces proscritas. Proscritas en el uso por razones complejísimas y no siempre con justa razón o con suficiente razón. Aquí incluso, por parte del Ministerio Fiscal o del Ministerio de la Defensa, o por parte de algunos de los testigos, se habló de calidades estéticas en el taco, en lo que ustedes vienen llamando taco, yo para seguir entendiéndonos. Pero esto nos llevaría muy lejos, porque es que, cuidado, no podemos olvidarnos ni del Cancionero de Baena, ni de gran parte de la obra de Quevedo, por ejemplo, todos sus poemas satíricos y de tantas otras Naturalmente. muestras de la literatura más, en que la voz que seguimos entendiendo como taco está presente en la lengua española. Don Camilo, si usted me lo permite, seguiremos utilizando el concepto de taco Sí, para, claro que sí, claro para que sí, entendernos claro, naturalmente. respecto a lo que estamos juzgando aquí esta noche. ¿A usted le parece bueno, le parece correcto, le parece aceptable el hecho de que las personas en determinados momentos de una conversación incluyan ese tipo de interjecciones, ese tipo de En voces? determinados momentos me parece dos cosas, necesario y inevitable. Necesario e inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué, señor Cela? Porque es que lo contrario nos llevaría, qué sé yo, por cauces absolutamente falsos y prescritos. Mire usted, cuando un escritor publicó una novela titulada Raza, con un seudónimo, lo firmó con un seudónimo, Jaime de Andrade, quizás sepan ustedes que me estoy refiriendo al general Franco, pues un sargento de la Legión, al asaltar un parapeto, decía cáspita y córcholis. Como usted comprenderá, si un sargento de la Legión, al saltar un parapeto, dice esto, los legionarios se hernian de risa y naturalmente los matan a todos, claro. Usted, señor Esto Cela, es falso, esto es totalmente falso. Usted, señor Cela, trabajó durante muchísimo tiempo, como académico que es, precisamente para que la Real Academia asumiese, aceptase e incluyese en su diccionario esas a las que usted denomina voces proscritas. Tacos, No fue del todo así, porque las voces que yo conseguí que figurasen en el diccionario de la Academia eran voces que habían estado ya en el diccionario de autoridades y en las 3 ediciones del siglo XVIII del diccionario vulgar, y que por las oleadas de ñoñería que invadieron la cultura española en el siglo XIX, pues desaparecieron, fueron proscritas. Fíjese usted que había desaparecido del diccionario de la Academia, y está en autoridades y en las 3 primeras ediciones, repito, la voz coño, que es la muletilla conversacional más frecuente en España. Todos conocemos personas que en la conversación o en el Parlamento, en lugar de comas, ponen coños. Y ahora se define como el órgano externo de la mujer, que no tenía, genital externo de la mujer, que no tenía nombre, porque la vagina es otra cosa. Aquí se aludió por parte de mi ilustre amigo y querido colega Joaquín Carlos Sotelo a que en Chile se le llama coños a los españoles de una manera absoluta y sin connotación erótica de ninguna clase, hasta el extremo de que una mujer chilena puede decirle a su hijo: niño, vete al coño de la esquina, que suele ser un tendero de comestibles, y tráete, qué sé yo, un usted, poco señor de Cela, azafrán. usted, señor Cela, emplea, me refiero a su conversación habitual, tacos de vez en cuando. Soy de los españoles que menos tacos dicen.
De mis personajes no podría decir lo mismo, claro. Sus personajes sí los utilizan con Sí, mucha bueno, frecuencia. determinados personajes, sí. Porque eso se corresponde con el contexto de su obra y además, como usted nos decía anteriormente, porque es necesario, además, Porque que a así ellos sea. lo creen necesario en este momento. Y sobre todo porque yo creo que añaden una gran riqueza a la lengua. Fíjese usted, el español es una de las lenguas más pasmosas del universo mundo. Cuando yo publiqué el libro Izas, Rabizas y Colipoterras, aquí en Barcelona, claro, capital editorial de España, en una edición preciosa que me hizo Numen hace ya muchos años, esto no es más que un verso, un endecasílabo, de un poema del cancionero general de Amberes, 1552, poema anónimo de 1550, probablemente de un cura español desde Inglaterra, porque hay un verso que dice «desde esta desleal isla maldita». Bueno, pues este soneto, de donde yo tomé el título de mi libro, empieza diciendo «De cuántas coimas tuve toledanas, de Sevilla, Granada y otras tierras, izas, rabizas y colipoterras, urgamanderas y putarazanas». Como usted comprenderá, con una lengua de esta riqueza no se puede desperdiciar ni una sola palabra. Naturalmente Sería no. un pecado, en fin. Lo que pasa es que el fiscal, ya ve usted, piensa lo contrario. Está para eso, hay que dejarlo, pero sí es un buen muchacho en el fondo. Sí, ¿usted cree? Está para eso, sí, sí, sí. Silencio, por favor. Señor Cela, ¿usted cree que el taco o la voz proscrita puede escandalizar a alguien normal? Hombre, normal no. Hoy no. Ahora, subnormal sí. Todavía quedan bastantes. Subnormal sí. Sí, un poco por debajo de lo normal sí. ¿Se pueden considerar los tacos una agresión? No lo creo, a diferencia de lo que dijo también mi ilustre amigo el doctor Meneo de la Cruz. No lo creo. No, yo creo que no es más que una forma de dicción, no es otra cosa. En cierto modo, censurar los tacos sería algo así como, bueno, producirse en el sentido de evitar la libertad de expresión. No, eso sería como prohibir, por ejemplo, la enumeración de los cereales o los afluentes del Ebro. Dígame una cosa para terminar, señor Cela. Cuando le comunicaron la noticia de que le había sido concedido el Premio Nobel de Literatura, ¿qué fue lo primero que usted dijo? Muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias, señor Cela. Muy bien. Silencio. Cuando quiera, señor Nart. Ha dicho usted, señor Cela, que en determinados momentos no es incorrecto y es incluso positivo y natural el decir tacos, pero yo le voy a hablar del hablar normal, de lo que uno escucha por la calle y de los tipos de conversaciones que uno en los lugares más comunes se encuentra. ¿Usted cree que esa forma de hablar, aplicando tacos, palabrotas, palabras malsonantes, coño, joder, puta, etcétera, etcétera, se corresponde con un bien y preciso hablar, con un correcto uso del castellano, del patrimonio cultural de nuestros ancestros? Habría que ir con mucha calma sobre todo esto, con mucha precaución. Probablemente sí, aunque a primera vista pudiera parecer que no. Vuelvo a aludir a los poemas satíricos de Quevedo, por ejemplo, que fue el escritor que escribió en español más importante que ha habido jamás y que será muy difícil poder igualarlo, aunque a Cervantes el Quijote le salió redondo. Si prescindiésemos de los poemas satíricos de Quevedo, es muy probable que se nos empobreciese nuestra cultura. Y ahí estas voces prescritas o malsonantes o tacos tienen una presencia inmediata y cotidiana. Es que hay una diferencia notable entre Quevedo en sus poemas satíricos, que utiliza el lenguaje rigurosamente y en plenitud, sin mojigatería y sin eufemismos, y el que utiliza el lenguaje en forma sustitutoria. Lo que usted decía sí, claro, en el prólogo del Diccionario Secreto, los disfemismos, esto es utilizar en forma contraria el eufemismo para referirse a palabras. Pero no olvide usted que el camino del eufemismo es muy peligroso. Aquí hace unos momentos se habló de la voz retrete. Sí. La voz retrete es un eufemismo, porque retrete históricamente no significaba en ningún caso evacuatorio, significaba gabinete reservado. En el Palacio Real de Madrid, cuando el guía enseña a los turistas el retrete de la reina, que es un gabinete reservado, la gente busca, qué sé yo, la taza y no existe. Le quiero hacer una pregunta. Claro. ¿No le parece a usted sorprendente que en este debate, en este juicio, en el que el señor defensor ha defendido a capa y espada el taco, la palabra malsonante, las expresiones incorrectas, las palabras prohibidas, no haya dicho ni una sola vez una de estas palabras que yo naturalmente he ido profiriendo a lo largo de todo el discurso? Es que usted es mucho peor hablado que él. Efectivamente. Nada más. Quizás tenga menos pacatería para hablar, también puede ser eso. Hay una carta que Unamuno le escribió a Joan Maragall referente a las palabras mal utilizadas
no las malas palabras, que yo estoy de acuerdo con usted que las malas palabras no existen. Es castellano y riqueza de nuestro idioma, que es nuestro patrimonio. Y decía, estas gentes, se refería a las gentes que utilizaban permanentemente, dijéramos, el taco como forma sustitutoria, tienen un cerebro cojonudo, decía Unamuno. Quiero decir que en vez de mollera, en la mollera, en vez de sesos, tienen testículos. ¿Qué le parece a usted eso? Es jugar con las palabras. Es jugar con las palabras porque Unamuno sabía de sobra que cojonudo no significa eso. ¿Qué Es significa? jugar con las palabras. Significa otra cosa. Significa, bueno, quizá en la connotación más elemental, valeroso, etc. Correcto. Y cuando usted decía que un disfemismo, que es otra forma del mal hablar, es decir, que una mujer es cojonuda, me lo cito textualmente de su diccionario secreto, ¿a usted le parece que eso es una forma precisa de utilizar el lenguaje? Bueno, perdón, el lenguaje es siempre una tradición. Si se viene diciendo así para exaltar las obvias evidencias, por lo menos a la vista y al tacto, de la fisiología de esa mujer, sí cabe decir que es cojonuda. Y ella debe saludar con gratitud. Y eso no es sexista, porque sabe usted cuál es el Claro que significado claro que es completamente sexista, contrario del naturalmente, coñazo. Claro que es sexista. Ujú. Bueno, pero es que no estamos juzgando hoy si la sociedad es sexista o no. Esto es otro problema. Es parte de lo que es Naturalmente. el debate sobre el taco, que el debate No, del taco no, no, es no, sexista y porque yo discriminatorio. también pienso que la mujer hoy dice tantos tacos como el hombre. O ¿Cree quizá usted? más, sí, como también fuma más que el hombre hoy. ¿Y por qué está mal visto socialmente el que una mujer diga tacos y en cambio está más o No, menos es que no admitido? está ya mal visto. Hoy está igual de mal visto que lo diga un hombre que una mujer. ¿Cree usted? Sí, y probablemente socialmente está mal visto en ambos casos. Probablemente. ¿No cree usted que cuando estamos utilizando el taco, en la conversación coloquial, quiero decirle, no en una obra literaria donde el personaje asume un papel determinado o es un papel determinado y por lo tanto es necesario utilizar determinadas palabras para encardinarlo en el estereotipo o en el tipo que se quiere realizar? ¿No cree usted que cuando estamos utilizando el taco en este país, en realidad lo utilizamos muchas veces como un punto para pensar, falta de lenguaje, o como efectivamente, en vez de comas, colocar coños, como usted decía? Exactamente igual que en televisión, cuando los locutores hacen una pregunta a una persona que viene de la calle, lo primero que dice es bueno para tomarse un tiempo. Claro, Exactamente. naturalmente. Significa falta de recursos, pobreza de No, lenguaje o pobreza de ideas. no. O simplemente un estado de ánimo, simplemente. O querer ganar esas décimas de segundo. No significa otra cosa. O puede no significar otra cosa. El llamado lenguaje malsonante. Termina ya. Es la última pregunta. ¿No tiene también un significado, en este sentido, yo le diría, de agresión sexista? Por ejemplo, ¿cree usted que tiene la misma expresión, joder que estar jodido? No sé por dónde va usted. Concretamente, porque efectivamente sabe usted que en lo que es la relación sexual, vamos a llamarle pseudoerótica, que hasta ahora ha existido en este país, la mujer era específicamente pasiva y no Mire, tenía mayor incidencia que satisfacción A recibía. cuenta de estar o estar jodido. Siendo yo senador, en una ocasión me estaba durmiendo en el escaño. Llevábamos muchas horas de sesión y estaba muy aburrido, pero pensé mi deber es seguir aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Y el presidente del Senado me miró y me dijo, senador señor Cela, ¿está usted dormido? Esta advertencia del presidente me despertó, me puse de pie y le dije, no, señor presidente, estoy durmiendo. Y me dijo él, bueno, es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Y yo le dije, no, señor presidente, tampoco es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Venga, una última pregunta. Ruego al señor presidente que llame la atención al señor fiscal porque se está riendo. Esto no es No así. se ría usted, señor. No se Intento ría. evitarlo, pero no puedo. Bueno, le voy a leer o le voy a Falta de mencionar seriedad. una frase de su propio hijo, Camilo José Cela Conde, que se refiere a usted como una persona de excelente buen hablar, y yo estoy conforme con él. Pero dice, lo que pasa es que alguna vez que otra, de tarde en tarde, mi padre se le suelta la vena terrorista y hace de las suyas. Por lo general suele escoger los momentos más delicados para decir tacos, precisamente aquellos en la que la mayoría de las personas se encogen y palidecen tras una barrera de timidez, cuando sale por televisión, por ejemplo. No. Fueron muy famosos los 3 tacos que dije yo en televisión hace muchos años. Bueno, en tiempos de Franco todavía. Pero es que el locutor me preguntó cuáles son las 3 interjecciones más usuales en español. Como usted comprenderá, no le iba a decir cáspita, córcholis y carámbanos. Como el sargento de la No, de la esto no Legión. podría ser. Efectivamente. Pero bueno, perdón. Eso fue que me preguntaron cuáles eran y yo lo dije. Pero esto no significa que yo los use habitualmente. Evidentemente, Claro. usted es una persona excelentemente bien hablada. Procuro. Evidentemente. Gracias, señor. No hemos Muy tenido bien. eso. El testigo puede retirarse. Silencio, por favor.
Silencio. Es el turno del fiscal y después del defensor para las conclusiones definitivas. Les ruego brevedad, señores. Bueno, concretamente, estamos hablando y hemos tenido todo el transcurso de este debate sobre el taco, la llamada palabra malsonante. Pero el taco, les reitero, en la experiencia de todos ustedes, no lo que aquí les hayan querido contar unas u otras partes, incluso lo que yo les haya podido contar. Lo que ustedes tienen por experiencia de sus conversaciones escuchadas en tantos y tantos lugares, que no significa solamente pillarse los dedos con una puerta y decir tal o cual cosa, sino en el discurso natural que se intercalan como en paracaídas con una determinada cantidad de repetición, básicamente siempre tacos, más tacos, más tacos y más tacos, que no es precisamente una forma de enriquecer el lenguaje. El español medio vive en el tabú de la palabra malsonante y evidentemente tan ridículo es decir pompis en lugar de culo, que esto es un eufemismo, como decir coñazo en lugar de decir aburrido, y esto es un disfemismo. Esto significa incluso una minusvaloración en el caso de que la mujer lo diga, porque está retirando, eliminando su propia calidad de valoración, porque el sexo masculino, ya les he indicado antes, tiene específicamente un valor positivo. En España se ha dicho por don Joaquín Calvo Sotelo que se habla peor que nunca. Y esto es rigurosamente cierto. También se dice que el taco es antiestético. Esto, piensen ustedes el efecto que hace estar en una conversación y de repente escuchar no una palabra prohibida, que no hay palabras prohibidas, sino una palabra fuera de contexto, usada y que suena en el oído del que la recibe de una forma agresiva. Y esto es la experiencia de todos nosotros. El taco es sexista. Sexista en cuanto a la palabra, y hemos hablado de la discriminación, en cuanto al significado positivo o negativo de los valores sexuales masculinos y femeninos, y en cuanto al uso, porque la mujer está y sigue siendo peor visto que profiera llamados tacos que no el hombre. Por una razón evidente. El hombre tiene honor en el contexto natural de nuestra historia y de nuestra cultura y la mujer tiene vergüenza. Y el hombre pierde el honor cuando la mujer pierde la vergüenza. Y si esto no es sexismo y machismo, que baje Dios y lo vea. Bien, el taco es agresivo, ya hemos escuchado a un psiquiatra que lo ha indicado, y además es un recurso efectista muchas veces para provocar o la risa o la sorpresa por parte de quien no tiene ingenio, y sustituye el ingenio con el artificio, con el mecanismo agresivo para tratar de provocar una reacción en el interlocutor. Y esta es la situación del hablar medio del español. Maragall decía, el poeta Maragall, pobre lengua que necesita tales puntales, y reitero la carta de Miguel Unamuno a Joan Maragall, cuando decía, efectivamente, que hay gentes que tienen un cerebro cojonudo, pero quiere decir con eso que en vez de sesos en la mollera lo que tiene son testículos, esto es, no piensan. El taco demuestra pereza intelectual, demuestra pobreza cultural y demuestra algo más, hipocresía, pacatería y mojigatería. Porque vean ustedes algo significativo y curioso. Me he hartado en este procedimiento de estar diciendo que el lenguaje castellano es riguroso, exacto y pleno. Y el único que ha proferido estas supuestas palabras prohibidas he sido yo. Aún estoy esperando de que el libertador, señor Fernández Deu, profiera una sola. Se ha referido con eufemismos a palabras prohibidas, palabras malsonantes, porque en el fondo él lo que condena por su propia actividad es el uso del taco, mientras que yo lo que estoy prohibiendo o condenando o solicitando un veredicto de condena es el abuso del taco. En cualquier caso, en la mojigatería del señor Fernández Deu o en el justo término de lo que yo entiendo por uso o por abuso del taco, y a su práctica me refiero, quizás venga usted ahora y diga alguno, pero ya le pasó la oportunidad, voy a pedir un veredicto de culpabilidad para el taco aquí y ahora. Gracias, señores. Muy bien. Su turno. Claro, como no tiene absolutamente ningún argumento que establecer, que arguir en contra de los puestos de manifiesto por la defensa, lo que tiene que hacer es meterse conmigo. Bueno, pues que se meta conmigo si le hace feliz. En todo caso, no me cabe la menor duda, señor Vaya, Nar. que cree usted que le quiere hacer la puñeta, ¿no? Con perdón. Pues probablemente. Digo yo que sí. Silencio, por favor. Digo yo que sí. Bueno, él se queja de que yo a lo largo de todo este proceso no haya utilizado ni uno solo de esos tacos o de voces proscriptas, como decía el señor Cela. Yo no sé por qué le sorprende cuando él mismo ha dicho, curiosamente, que el taco sustituye al ingenuo, que yo creo que no es así, pero él ha dicho que el taco sustituye al ingenio y que únicamente lo utilizan las personas con una, digamos, carencia en ese sentido importante. Esa es probablemente la razón por la cual él los ha venido utilizando a todo lo largo de esta vista. Yo, en todo caso, señoras y señores del jurado, lo que quisiera decirles es que los tacos dan vitalidad y, al mismo tiempo, una expresiva fuerza al lenguaje cotidiano
siempre y cuando, naturalmente, esta es la clave de la cuestión, se utilicen en su justa medida. Y no hay una medida establecida ahí. De lo que se trata es de que esas interjecciones, de que esas voces se coloquen en los momentos oportunos, en el lugar correcto, de forma que no puedan molestar a nadie. Y ciertamente a nadie molestan, porque hay que ser mojigato, hay que ser ñoño, como decía el señor Cela, para que a uno le moleste este tipo de cosas. El señor Cela ha dicho en otras oportunidades, y yo quiero repetirlo aquí porque me parece elocuente, que lo malo es que a los españoles cada vez, y es vergonzoso, les da más vergüenza hablar español, y por eso buscan subterfugios, se dicen necedades, en vez de palabras inmediatas. Y los tacos son palabras inmediatas y dan énfasis expresivo al lenguaje. Yo creo que eso a lo largo de la vista ha quedado perfectamente demostrado. Jaime Martín, en su diccionario de expresiones malsonantes en español, afirma que los tacos cumplen además una función lingüística, tienen un significado propio e intransferible que no pueden sustituir los eufemismos y, en definitiva, son expresivos. De todos modos, a pesar de que el fiscal haya querido confundirles deliberadamente, yo creo que aquí hemos juzgado unas voces, los tacos concretamente, y no a las personas que los profieren, sean quienes sean, tengan la condición que tengan y el nivel cultural que quieran tener. Por todo ello, la defensa tiene en honor a nuestra lengua en primer lugar, en honor a nuestro premio Nobel, don Camilo José Cela, que empleó gran parte de su tiempo en conseguir que fuesen elevadas a la categoría de normal las palabras que lo eran simplemente a nivel de calle, y en honor al uso real que todo el país hace precisamente de los tacos, que ustedes, a solicitud de esta defensa, profieran un veredicto contrario a la hipocresía, un veredicto, en definitiva, señoras y señores miembros del jurado, de tolerancia, que es, sin duda de ningún género, como estoy seguro de que habrán tenido ocasión de concluir a lo largo de esta vista, un veredicto de inocencia. Les ruego que se pronuncien en ese sentido. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Silencio, por favor. Silencio. Dentro de un minuto escucharemos el veredicto del jurado y conoceremos también los resultados de la encuesta realizada telefónicamente a lo largo de la celebración de este juicio por toda España. Usted también puede formar parte del jurado de Tribunal Popular. Envíenos una carta con estos datos: nombre y apellidos, edad, profesión, lugar de residencia, teléfono y una fotografía reciente, y podrá ser seleccionado como miembro del jurado. Disfruten usted y su acompañante de un fin de semana en Barcelona con todos los gastos pagados y visite la Ciudad Olímpica. Escriba al apartado de correos 223 de Sant Cugat del Vallès, 08190, Barcelona. Póngase en pie el portavoz del jurado. ¿Está el jurado en disposición de emitir su veredicto? Sí, señoría. ¿Cuál ha sido el resultado de la votación? Por 8 votos a favor y 4 en contra, encontramos a los acusados inocentes. Muy bien. Tribunal Popular, por lo tanto, declara inocentes los tacos. Silencio, por favor. Conozcamos ahora el resultado de la encuesta realizada durante la transmisión en directo de este juicio. Encuesta realizada en municipios de más de 5.000 habitantes en un segmento de población comprendida entre 18 y 75 años. Se han obtenido 1.322 respuestas. El margen máximo de error estimado es de más o menos 2,75%. Tras los datos técnicos, pasemos a los resultados